Muy buenas clase, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver por qué es importante introducir el trabajo de movilidad en nuestros entrenamientos. Vamos a profundizar al máximo en cuáles son los beneficios que nos trae trabajar la movilidad sobre nuestro rendimiento y también sobre nuestra salud. Si estos temas te interesan, si son de tu agrado, no olvides darle like y suscribirte, porque es la forma de hacerme saber que este contenido que estoy generando te está aportando de verdad. Y ahora vamos a entrar de lleno en esta gran temática del trabajo de la movilidad en el entrenamiento. Para empezar, me gustaría que nos marcáramos un horizonte, es decir, un objetivo, un para qué queremos hacer las cosas. Cuando hablamos de entrenamiento, el horizonte, el objetivo principal ha de ser el siguiente para mí. Ha de ser que debemos trabajar la fuerza. Es decir, el objetivo principal ha de ser trabajar la fuerza. Sin embargo, como si fuera una escalera, para llegar al último peldaño, es decir, para llegar a trabajar la fuerza de una forma eficaz y que nos sea útil y exitosa, debemos pasar por una serie de requisitos, una serie de características que van a ser muy necesarias si de verdad queremos que el trabajo de fuerza consiga tener los beneficios que deseamos. Uno de esos requisitos es precisamente el trabajo de la movilidad. ¿Y qué es esto de trabajar la movilidad? ¿Qué es esto de abordar la movilidad? Bien, si tenemos en cuenta que el horizonte es trabajar la fuerza, es mejorar nuestra fuerza, lo que vamos a entender es que trabajar la movilidad se refiere a acondicionar el cuerpo a nivel de movimiento a las distintas demandas de fuerza. Y con esto no me estoy refiriendo únicamente a aquellas demandas de fuerza que solemos hacer en el gimnasio, que solemos hacer un día de entrenamiento. No, para nada. Hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo se mueve y ejerce fuerza durante todo el día. Es decir, que debemos acondicionar el cuerpo a nivel de movimiento a todo nuestro día. Es cierto que si nos estamos centrando en la parte de entrenamiento, vamos a requerir un trabajo más específico de movilidad, pero no quiere decir que la movilidad no sea únicamente para el trabajo en el entrenamiento, sino que nos va a permitir que podamos ser más eficientes a nivel de fuerza en las distintas tareas de nuestro día a día. Como digo, hoy nos vamos a centrar en esta parte más específica del entrenamiento, pero no quería pasar por alto esta gran idea que acabo de comentar. Si hablamos en términos más específicos, vemos que el trabajo de movilidad va a tener distintos beneficios en nuestros trabajos de fuerza. El primero de ellos es que si tenemos en cuenta precisamente estas demandas de fuerza, es que nos va a ayudar a mejorar nuestra técnica de los ejercicios. Es decir, tener movilidad o trabajar la movilidad va a tener un efecto directo sobre la técnica de los ejercicios. Vamos a poner un ejemplo concreto. Bueno, vamos a poner distintos ejemplos porque sabéis que me encantan los ejemplos para que toda esta idea teórica aterrice pues en un plano un poco más empírico. Por tanto, por ejemplo, si queremos trabajar la sentadilla, vamos a ver que una sentadilla va a necesitar buenos grados de flexión de nuestra cadera. Por ello, cuando trabajamos la movilidad podemos pensar en mejorar esos rangos de flexión de cadera y por tanto después vamos a poder ejercer fuerza a través de la sentadilla en esos rangos de movimiento. Pero fijaros, qué curioso, porque como he dicho antes, cuando estamos hablando de técnica de ejercicios, cuando estamos hablando de mejorar nuestros grados de flexión de cadera, no solamente vamos a pensar en la sentadilla, vamos a pensar, por ejemplo, cuando queremos agacharnos. El hecho de tener una cadera acondicionada a poder agacharte, por ejemplo, hasta abajo, pues nos va a permitir luego, en nuestro día a día, agacharnos a por cualquier cosa. O a coger, por ejemplo, a nuestro sobrino, nieto, o lo que queramos coger, por ejemplo, del suelo. Sigamos con los beneficios que trae este trabajo de movilidad. Otro de los beneficios es que nos va a permitir abordar las lesiones. Pensad lo siguiente,
Cuando tenemos una lesión, sí existe generalmente un daño en alguno de los tejidos, por ejemplo, en algún músculo. Pero no hay que quedarse solo en esa parte. El cuerpo es muy sabio y ofrece mucha información a través de esa lesión. Normalmente, cuando hay una lesión, el cuerpo lo que hace es comunicarse pues, a través del dolor. Te duele, por ejemplo, si tienes una lesión en el hombro, pues te duele una parte del hombro en concreta o te duele todo el hombro. Pero, además, si nos fijamos a nivel de movimiento en lo que hace ese hombro que está lesionado, probablemente no se está moviendo de una forma mecánicamente eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si respetamos la anatomía funcional, vamos a ver que existe seguramente una disfunción en esa zona y por tanto vamos a tener un primer paso para abordar pues precisamente esa lesión a nivel de movimiento. Si detectamos que existe una mala rotación externa, por ejemplo de nuestro hombro, ya tenemos algo sobre lo que trabajar a nivel de movilidad. Y con ello paso a la siguiente característica, al siguiente beneficio que nos trae trabajar la movilidad. Y es precisamente, muy ligado a lo anterior, es el trabajo sobre las compensaciones. Lo que pasa aquí, lo que ocurre aquí, es que todo el mundo, de alguna manera, compensamos en algún movimiento. ¿Por qué? Porque en nuestro día a día, pues por las demandas que nos requiere, al final es muy complicado tener un cuerpo perfectamente armonioso. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que queremos levantar una barra o una mancuerna o lo que sea en el gimnasio, arriba, por encima del hombro, y tenemos una mala movilidad en el hombro, una mala flexibilidad en el hombro. Ok, vamos a poder llegar hasta arriba, pero ¿qué es lo que va a estar haciendo el cuerpo? Probablemente esté compensando con otros movimientos, es decir, con otros músculos, esas demandas de levantar la barra por encima del hombro. Si la levantamos, seguramente falta flexibilidad, lo que hace el torso es compensar. ¿Y qué es lo que produce esto? Pues bueno, que no solamente va a trabajar el hombro, sino que van a trabajar otras estructuras, por ejemplo, la espalda baja. Esto, a priori, pues no tiene ningún problema, pero cuando lo hacemos de forma repetida y sistemática, al final lo que acaba ocurriendo es que esa espalda acaba por tener una lesión. Pensad que le estaríamos comprimiendo mucho el espacio que hay entre las vértebras y podría acabar generando, por ejemplo, pues, una hernia o una protusión, etc. Otro de los beneficios que nos reporta el trabajo de la movilidad es que si aprendemos a comprenderlo, si aprendemos a planificarlo y a pensarlo de forma estratégica, es que vamos a ser capaces de visualizar nuestro entrenamiento de una forma más completa. Por ejemplo, cuando queramos preparar, ¿no?, esa famosa parte de calentamiento, cuando queramos preparar nuestros ejercicios de la parte principal, nuestros ejercicios básicos, por ejemplo, vamos a ser capaces de diseñar calentamientos mucho más específicos para trabajar esa parte principal. Ya hemos puesto un ejemplo antes, por ejemplo, cuando hablábamos de técnica de ejercicios. Si lo que queremos hacer una sentadilla, pues seguramente el calentamiento puede ir muy dirigido a trabajar precisamente pues esa flexión de la cadera o no compensar, como decíamos antes, con esa rotación externa del hombro, etc. En definitiva, lo que nos va a permitir es precisamente entender cómo funcionan los patrones de movimiento y acondicionar el cuerpo a los patrones de movimiento de la sesión principal. Por último, y yo diría que esta última característica envuelve a todas las demás y es de hecho una rama muy fundamental de la movilidad, del trabajo de movilidad, es el trabajo sobre el rango articular. Al final, trabajar la movilidad lo que nos va a permitir es aumentar nuestro rango de movimiento. Como hemos dicho antes, por nuestras características, todo el mundo tenemos ciertas limitaciones de movimiento y trabajar la movilidad nos va a permitir aumentarlas. Esto es como con la fuerza. Nosotros lo que hacemos es trabajar la fuerza para ganar más fuerza, para ganar mayores índices de fuerza. Pues aquí lo mismo. Trabajamos la movilidad pues precisamente para ganar mayor rango de recorrido. Entonces, aquí pensarlo de la siguiente forma y pensar lo importante que es esto. Mirad, si estamos mejorando nuestras limitaciones de movimiento, es decir, si estamos aumentando nuestro rango de movimiento,
lo que estamos haciendo también es que todo ese nuevo rango de movimiento se convierta en un rango de movimiento útil. Es decir, y fijaros, aquí viene lo máximo. Lo que estamos haciendo precisamente es aumentar más rango de movimiento y convertir todo ese rango de movimiento en un rango útil donde vamos a poder generar precisamente más fuerza, que era el horizonte que habíamos marcado al principio. Al final, lo que estamos viendo aquí es que estos conceptos acaban entrelazándose, acaban entrando en simbiosis y es muy complicado dividirlos. Uno no puede ir sin el otro y el otro no puede ir sin el uno. Por eso es una característica principal, es un peldaño más que debemos abordar. En resumen, si trabajamos la movilidad vamos a tener distintos beneficios. Para recapitular, vamos a poder mejorar la técnica de los ejercicios, vamos a poder abordar las lesiones a través del movimiento, vamos a ser capaces de evitar posibles y futuras lesiones, vamos a poder preparar nuestros ejercicios básicos gracias a calentamientos mucho más coherentes y eficientes. Y por último, vamos a poder mejorar nuestro rango de movimiento y ello nos va a llevar a mejorar nuestras limitaciones de movimiento y poder ejercer más fuerza o una fuerza de más calidad en esos nuevos rangos de movimiento. Con esto damos por sentado pues esta temática de por qué es importante introducir la movilidad en nuestro entrenamiento. Creo que hemos justificado la importancia de abordar esta gran disciplina, abordar esta gran característica en nuestros entrenamientos. Así que, repito, si os ha gustado, si os gusta este contenido, no olvidéis darle like, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. Un saludo.